Vamos a charlar un poquito de este tema con Agustín Salvia, uno de los principales expertos, un hombre que conoce muy de cerca la problemática social en Argentina y de exclusión. Es investigador de CONICET y también del Instituto Gino Germani de la UBA, además del Observatorio Social. Agustín, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, cuando se habla de exclusión social, por supuesto, es una problemática planetaria, diría yo. No hay país del mundo en donde no se viva una problemática importante de exclusión, pero en la Argentina realmente hemos tenido un deterioro importante. ¿Qué es lo que surge de algunas investigaciones, de los números respecto a la situación de pobreza y de exclusión social que hay en el país? A ver, dos cuestiones. Es cierto que la exclusión es un problema global y mundial, pero afecta fundamentalmente en términos de pobreza económica, pobreza social y cultural a los países más atrasados del planeta, a los países conocidos tradicionalmente como subdesarrollados, no solamente a los países emergentes o países que pueden estar afectados por un crecimiento económico importante durante las últimas décadas. Es decir, la exclusión no es universal y no es un fenómeno natural, ¿bien? Es un fenómeno histórico, es un fenómeno económico, es un fenómeno político e institucional. Argentina, igual que América Latina, experimentan situaciones de pobreza y de marginalidad importantes, pero también es cierto que la Argentina está en una situación relativamente más ventajosa que otros países latinoamericanos en términos comparativos, pero porque el punto de partida de Argentina es una situación que en los años 60, en los años 50, 60, 70, era relativamente de mayor inclusión, de importante inclusión social de la población. Mientras que para el resto de América Latina la situación de exclusión, de pobreza estructural, de pobreza económica, de falta de inclusión educativa, de marginalidad cultural, era mucho más amplia. Es cierto que también durante esos últimos 30, 40 años, América Latina ha venido progresando en términos de promedio general y ha encontrado un proceso de movilidad social ascendente, sobre todo en la última década, la primera década del siglo XXI, pero también lo fue en otros momentos, incluso durante el periodo de las reformas estructurales. Ahora bien, Argentina viene pasando un proceso diferente. Durante los últimos 30, 40 años, el proceso que sufrió América Latina fue inverso hacia el de América Latina. Viene experimentando un proceso de deterioro, producto de un mayor desempleo estructural, la falta de un gran no crecimiento de la productividad de la pequeña y mediana industria, un despunte, una falta de integración entre los sectores de más baja productividad con los sectores de más alta productividad, y por lo tanto la falta de creación de empleo ha generado también una importante concentración de población informal. Todo esto asociado fuertemente a una pobreza económica, es decir, los sectores informales de baja productividad han tenido que enfrentar también mercados de trabajo más precarios, condiciones de empleo más precarias y por lo tanto ingresos también más bajos. Siempre se mencionó, Salvia, siempre se mencionó que América Latina era de las regiones con mayor desigualdad, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la exclusión, o sea, población por ahí muy buena situación económica y población directamente al borde de la pobreza o la indigencia. Esto ha mejorado lentamente en las últimas 2 décadas, pero lamentablemente Argentina ha involucionado. Argentina, que era un país que no tenía tanta desigualdad como el resto de América Latina, ahora se ha latinoamericanizado e incluso ahora está peor que otros países que tenían muy malos indicadores. Es cierto que eso es lo que ha ocurrido en los últimos 30 años. También es cierto, hay que destacarlo, que la última década, por una recuperación del nivel de empleo y del mercado interno, esto se redujo en forma importante. Es decir, ahí hay varios procesos. Y también por una importante cantidad de masas de ingresos que el Estado fue transfiriendo a los sectores de más bajos recursos, justamente esos sectores que están limitados por la posibilidad de tener un empleo pleno, un empleo productivo, han sido beneficiados por programas como el Trabajar en los 90, jefas de hogar en el 2000, 2002, las asignaciones universales o el programa Progresar. Importante, o como la moratoria jubilatoria, que llevó a que hay importantes masas de ingresos se transfieran a los sectores de más bajos recursos, y esto ha hecho que desde el piso del ingreso, los sectores de más bajo poder adquisitivo, más baja poder económico, hayan aumentado su posibilidad de acceder a ingresos, y esto haya reducido la brecha de desigualdad en Argentina en la última década, en términos monetarios. Ahora bien, también es importante destacar que el 10% más pobre recibía en el año 2003 aproximadamente el 0,8% del total de la torta de ingresos, y hacia el año
2012-2013 la está recibiendo en 1,4, 1,3 de la torta. Es decir, sigue siendo la brecha muy importante, es decir, la capacidad que tienen los sectores de más bajos ingresos de captar ingresos proporcionales a sus necesidades demográficas es todavía pobre. Mientras que los sectores de medios profesionales, medios altos, que captan las encuestas de hogares, porque hay una parte de los poderosos y los ricos en nuestro país que las encuestas de hogares no llegan, bueno, esos sectores han visto disminuido levemente sus ingresos, en tanto que la educación les ha retornado menos en términos de ingresos. Sin embargo, su capacidad de mejorar la calidad de vida ha sido mayor. Y esto es el punto, que si cuando uno no considera los ingresos, sino que considera otros indicadores como las condiciones del hábitat, la calidad educativa, la calidad del medio ambiente, la calidad de la salud, la calidad de los servicios públicos o servicios sociales en general, o incluso de la calidad del acceso a la información, lo que tenemos es un aumento de la desigualdad de manera sistemática durante las últimas 2 décadas, a pesar de los esfuerzos de transferencia de ingresos que ha hecho el Estado Nacional, llevándole a estos sectores de más baja productividad, de más bajo empleo de calidad, de poca calidad de empleo, transferencia monetaria. No ha significado esto un cambio cualitativo todavía, en términos de haber dicho, ha reducido las brechas de desigualdad. Mientras que en América Latina la tendencia tiende a ser mucho más progresiva. Es decir, hay una masa de pobres y de marginados mucho más concentrada, en donde volcar ingresos o volcar políticas públicas que mejoren los servicios, el acceso a la educación, a la salud, tienen un fácil impacto. Son muy elásticos justamente esas políticas porque la masa de excluidos era justamente mucho mayor. En nuestro caso, la masa de excluidos es menor y las expectativas de movilidad social son mayores, porque tengamos en cuenta que esta generación de excluidos no es esta generación, sino que son 2 o 3 generaciones de excluidos, pero que de todas maneras vienen arrastrando una cultura del trabajo, de que la educación permitirá una mejor inserción laboral, de que finalmente ahorrando uno puede acceder a una vivienda, que finalmente si uno se esfuerza en el trabajo habrá de progresar y tener una movilidad laboral. Bueno, esas promesas de la modernidad, que en Argentina eran vigentes en los años 60, hasta los años 60-70, ya dejaron de empezar a hacerlo en los 80, se agravaron en los 90, mejoró relativamente en el 2000 para los sectores medios bajos, obreros tradicionales, obreros de baja calificación, pero mantenemos todavía un 20-25% de la población en situación de pobreza estructural, de marginalidad estructural, que a pesar de de tener mayor capacidad de consumo, no tiene capacidad de acceder a una mejor calidad de vida, o por lo menos de reducir la brecha entre la capacidad de movilidad social y de acceso a bienes y servicios de calidad que tienen los sectores medios profesionales. Esto le quería preguntar para cerrar, Salvia. Se habla, porque no hay cifras oficiales creíbles, y es difícil encontrar también números privados, que uno diga, bueno, esto es así definitivamente, ¿no? Lamentablemente no hay datos muy concretos. Lamentablemente, y esto ahora, por haber destruido el TEC como organismo oficial. Exacto, pero se habla, Salvia, de 10 millones de pobres y 30% de pobreza. 10 millones de pobres, 30% de pobreza. ¿Estos son los números que hay que tener en la mente para hablar de la situación de exclusión o no que puede haber en Argentina? Yo creo que es menos. En términos de ingresos ha sido menos porque el gobierno se ha preocupado en transferir ingresos justamente a los sectores de más bajos recursos, y esto ha moderado el efecto de la crisis. Esto no quiere decir que la inflación no esté alterando profundamente estos ingresos, y yo creo que no sé si ha llegado al 30%, pero sí seguramente está poco por arriba del 25%. Estos son pronósticos, no tenemos cifras ni oficiales ni las propias que podamos todavía dar. Pero lo que sin duda podemos decir es que también, así como se ha deteriorado el ingreso debido a la inflación y debido a una reducción del nivel de crecimiento del empleo, también del empleo informal, del empleo de baja productividad, de cuenta propia independiente, que ve que los sectores medios derraman menos ingresos sobre el sector informal, así como ha ocurrido esto, también ha ocurrido una preocupación por parte del gobierno en transferirle ingresos a los sectores más pobres, con el objetivo justamente de aliviar este problema de la inflación, por mucho que no reconociera la inflación, de aliviar la situación justamente de deterioro de la capacidad adquisitiva y de falta de empleo, al mismo tiempo que también fue creando mercados informales debido a esas transferencias. Esta inyección de dinero que se quiere hacer con el programa Progresar apunta en el mismo sentido, apunta en el sentido de focalizando los sectores más pobres, inyectar en un momento de convulsión económica, de devaluación, de fuerte inflación, inyectar rápidamente una masa importante de ingresos
que les permitan a estos sectores defenderse un poco de esta presión crítica o de esta presión económica. Todavía no garantiza la inclusión educativa de estos jóvenes. Eso es otra política. Agustín Salvio, un gusto, muchísimas gracias, como siempre, muy amable.